o que está allí y que es una entidad que está empatizando contigo, ¿vale? Cuando se dirige a ti o cuando da su influjo hacia ti, te protege. Te dice, no, no vayas allí, no te pongas aquí, no ponte a experimentar aquí en este punto, no te pongas allí porque hay algo, no sabemos qué es lo que hay. Sí, no sabemos... sí, exacto, te advierten mucho de los peligros. Yo también Sí. en estos años que llevo en las psicofonías lo he podido notar mucho. Y te describen también lo que son demonios, lo que son seres que quieren, pues eso, aprovecharse de ti, de tu energía. Siempre te lo recalcan muy claramente, ¿no? Intentando evitar todo tipo de problemas con personas que a lo mejor no te convienen. Claro. Y no solamente con personas, sino también con entidades, con propias entidades. Es decir, yo estoy completamente convencido de que todas las personas tenemos una especie de guardián, de vigilante, de ese ángel de la guarda, una especie de aura protectora o un protector que está velando por nosotros, un alma acompañante, ¿no? Yo te puedo asegurar que en algunos sitios que yo he estado se nota, se palpa esa sensación que no es buena, que no es buena. Y bueno, tengo incluso pelos y detalles y señales de determinados lugares que no vamos a nombrar, pero yo he estado en lugares, a ver, por poner ejemplo, este que mencionábamos antes, la última aventura del misterio, cuando Marta se cae, ¿no? Se cae, se derrumba por completo. Le absorben la energía, le absorben algo. Claro, fíjate que yo he estado en una, ¿cómo se llama? En un palacete de esos muy antiguos. Y había estado ahí varias veces y habían voces que me advertían, no vengas más aquí, es peligroso, lárgate de aquí, así mismo. Y una de las últimas veces que fui otra vez, me salió una de las voces acompañantes, lugares, o voces amigas, como tú por llamas, poner ejemplo, este que mencionábamos antes, y me dice, la última David, aventura del misterio, cuando Marta se cae, ¿no? Se cae, se derrumba por completo. ¿Qué absorben la energía? Hay una que le absorben algo. ¿Qué haces? Fíjate que yo he estado intentando protegerte, no te metas más en sitios de un palacete de esos muy antiguos. Y ya había estado ahí varias veces y había voces que me advertían, no vengas más aquí, es peligroso, lárgate de aquí, así mismo. Y una de las últimas veces que fui otra vez, me salió una de las voces acompañantes, voces amigas, por poner ejemplo, este que mencionábamos antes, la última aventura del misterio, cuando Marta se cae, ¿no? Se cae, se derrumba por completo. ¿Qué absorben? Hay una que le absorben algo. ¿Qué haces? Fíjate que yo he estado intentando protegerte, no te metas más en un poco antes ese lugar. Y hay momentos y hay sensaciones que no comprendemos bien por qué ocurren y ocurren. Yo conozco a algunos youtubers que hacen urbex y demás, y te puedo asegurar que en algún momento se han llevado, entre comillas, algo a su casa. Y son entidades poderosas, mucho más fuertes que lo que nosotros tenemos como protectores, que no llegan a poseer a una persona, es evidente, pero sí que llegan a influir muchísimo, muchísimo en la toma de decisiones, en que cojas el coche y que tengas un percance, en que, bueno, todo ese tipo de cosas. Qué gracioso, qué gracioso. Claro, claro. Yo recuerdo una cosa que me contaba mi querido Sinesio Darnell, que en paz descanse, que ya falleció, un gran maestro en el mundo de la psicofonía, y es que una de las voces le advirtió que iba a tener un accidente de coche cuando él iba a grabar una psicofonía. Y efectivamente, bueno, pudo llegar a evitarlo, pero el coche en una cuesta abajo se le quedó sin frenos. Es decir, ¿alguien la ayudó? Claro, hay momentos en los que este tipo de voces intentan advertirte de que ocurre algo, de que va a ocurrir algo. Va a ocurrir algo. Yo creo que lo ven. Yo creo que lo ven. Yo creo que como nosotros vemos y decimos, venga, vamos a ver la última de Tarantino, va. Metes ahí la película y dices, no, ¿sabes qué? Quiero pasar directo al final. ¡Pam! Ellos hacen lo mismo. Sí, sí. Y lo ven. Claro, por eso te hacen una psicofonía y te advierten de una voz o lo que sea.
y te dice, no, es que va a pasar esto, es que va a ser así. O sea, con aplomo, claro, no te jodes, porque lo han visto. Yo recuerdo en una casa, David, esto ya lo hemos comentado tú y yo. Además, tengo una aventura al misterio también que se llama La Casa del Aljibe, para quien quiera verlo, donde a Bea y a mí nos movieron un coche lateralmente y previamente una voz nos dijo, largaos de aquí. Y la misma voz en la segunda grabación nos vuelve a decir, ¡largaos! Bueno, en fin, algo alucinante, ¿no? Y a continuación el coche empezó a moverse, pero de una forma increíble. Yo eso de verdad no sabía cómo explicarlo, ¿no? Yo pensé en aquel entonces que era un terremoto, pero... Realmente uno siempre se da cuenta que la mayoría de la sociedad, como no conoce el tema, no conoce sobre estas cuestiones, está muy arraigado en su inconsciente el concepto de son malos, han visto muchas películas de terror, de visiones, de cosas así. Claro. Entonces se relaciona todo muy inconscientemente con lo malo. Entonces, por desconocimiento, por ignorancia, la mayoría de la gente no entiende que estas cosas también tienen, como todas las cosas, un lado bueno, un lado positivo. Y sobre todo, que muchas veces depende de nuestro estado interior, de cómo nosotros vemos la vida y de nuestra actitud ante la vida. Porque eso, lo que sintamos es lo que vamos a traer, sin ninguna duda. Las entidades que están con nosotros, ¿por qué están con nosotros? ¿Por cómo somos? ¿Por bonitos o porque hay algo más que estamos atrayendo? Tiene que haber una conexión. Pedrín, vamos a, por supuesto, seguir con este tema. Yo creo que le habrá encantado a la audiencia que hemos tocado. Es un tema bonito. Y disculpad este resfriado, espero que el próximo día esté mejor. Rápido. Sí, porque estamos con esto muy tapado. Y vamos a, por supuesto, continuar con este tema porque esto abre muchas puertas. Es muy interesante. Desde luego, ya tocaremos cómo es posible que este tipo de inteligencias o entidades puedan llegar a influir incluso a dirigentes de gobiernos, que eso es otra cosa. Otra cosa más complicada. Desde luego. Muy bien, Pedrín, muchísimas gracias por estar aquí, amigo. Gracias a ti, querido, de verdad que sí. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y también con todos tus espectadores. Claro que sí. Pues, amigos, vosotros ya sabéis, aquí estamos y que pronto vamos a seguir con más trabajos. Pido disculpas, estoy como una sopa hoy, con el pañuelito todo el rato. Nos vemos, amigos. Un abrazo para todos. Add-on complete. Good to go, sir. Orders, Captain? Not enough minerals. Orders received. Roger that. Affirmative. SCV good to go, sir. All right. Additional supply depots required. Yeah, I'm going. SCV good to go, sir. Lo que quieras, lo que estaba hablando de la economía, del país que vivimos. Job's finished. Defenses are under attack. SCV good to go, sir. What do you want? Yeah, I'm going. ¿Qué mirada tenés, Sucho, querido? Research complete. Not enough minerals. SCV good to go, sir. Not enough minerals. Yes, sir.
Voy a usar un ejemplo. Dale. Él decía, vos te subís un auto, te invitan a subir. Es como que ahora nos vamos, Sony, dale, te llevo a tu casa. Dale, te llevo. Vamos. Dale, y vos ves mi auto destartalado, Sí, no tiene las gomas como- mal, las ventanillas no suben, no andan las luces. Me ven medio ahí, me decís, ¿te subís? No te jode. No, mira, Claudio, me lleva. No. Vos conmigo ahora venís. Te entro al auto, cierro la puerta y ya no abre para vos. Y te llevo allá. Si no me dejan entrar, no me dejan hacer lo que quiero. Me controlan los precios, me controlan la oferta, me controlan la controlan todo. Me estás obligando a formar parte de un viaje. Igual, desde ese punto de vista me parece que los resultados están a la vista. Javier recién hablaba del déficit fiscal, ¿no? Para mí la madre de todas las batallas, obviamente. Y hola Javier, tengo que aprender, en este caso, gran respeto. En este caso, el déficit fiscal es la enfermedad. Los síntomas que tenés es el dolor, es como que vas al médico, te duele la cabeza, tomografía complicada, te duele el brazo, tomografía. Bueno, el dolor es el tipo de cambio, el dolor es la tasa de inflación, la tasa de pobreza. Ese es el dolor. La enfermedad es el déficit fiscal. ¿Cómo lo vas a financiar? Es el dolor que te va a producir. Y este es la evidencia que tenemos. No, a mí voy a hacer termino ahorita. Ya terminó. Y vamos a ver. Your forces are Lo que mañana a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Hablamos media hora más o menos. Acá en la nación. Sí, pero ya a la noche. Eso es mañana 8:30. Yo tenía como dato, perdón Javier, no te ofendas con lo que voy a decir, con mucha paciencia, después... No, igual después te voy a complementar lo de la cuestión fiscal porque es brillante y estoy totalmente de acuerdo, te lo voy a colorear con datos. Dale. Yo lo tomo a Javier, a mí yo no... Cero a la izquierda en política o lo que fuera, siempre en mi mundo financiero, que lo defino así, siempre le busco una definición, y bueno, Javier es Bitcoin. Javier es Bitcoin. Que es el antisistema y... País con más de 30. Descubren oxígeno en el suelo de la luna. ¿De dónde será eso? Tiene que ser algo que dure. Ahí está, estoicismo. Eso es chévere. Amigo, recuerda que es mortal. Nada de lo que amas es realmente... Lo que me preocupa es que si esto es mi copyright. toda la existencia humana. Nació en la Grecia antigua, influyó grandemente en el cristianismo, inspiró a muchos filósofos a lo largo de la historia y encontró respaldo empírico en la terapia cognitivo-conductual, que la adoptó como una cosmovisión muy fértil para enfrentar los sinsabores de la vida e incrementar el bienestar. Ahora incluso está de moda, hay varios grupos de estoicismo en Facebook, tanto en español como en inglés, una semana del estoicismo y una conferencia anual llamada Estoicon. Massimo Pigliucci popularizó el estoicismo en los últimos años, publicando un libro que fue traducido a muchos idiomas, se llama Cómo ser un estoico y fue traducido también al español. Publicó uno más recientemente que se llama A Handbook of New Stoics, un manual para nuevos estoicos junto a Gregory López. En este video vamos a sintetizar algunas de las principales enseñanzas de los estoicos y vamos a terminar con algunos ejercicios que ayudarán a desarrollar esta perspectiva sobre la vida. Fueron ideados por los estoicos y por quienes se inscribieron en esta tradición. El estoicismo fue una escuela filosófica griega y romana fundada por Zenón de Sitio en el 335 a.C. Se desarrolló durante 5 siglos, no Zenón personalmente, eso sí que hubiera sido estoico, vivir 5 siglos seguidos, sino la escuela. Entre los estoicos romanos se destaca Epicteto, se pueden leer sus fragmentos tomándose un café porque no se conservan muchos, y Séneca, un gran escritor que recomiendo enormemente. Epicteto fue esclavo y otro estoico, Marco Aurelio, fue emperador. Influyeron en los primeros cristianos, Pablo sabía sobre estoicismo y conocía al hermano de Séneca, y también influyeron en los cristianos posteriores, en Tomás de Aquino, el humanismo renacentista, Bacon, Descartes, Spinoza, Montesquieu, el protestantismo, el existencialismo y, como dije antes, la terapia cognitivo-conductual. La concepción ética básica del estoicismo es que el bien no está en los objetos externos, sino en el dominio de uno mismo. Es decir, que nuestro bienestar no debería depender
de lo que ocurre en el mundo, de tener posesiones materiales o no tenerlas, de tener afectos o no tenerlos. Esto parece muy exagerado. Por los estudios científicos disponibles sabemos que algunas cuestiones hacen al bienestar de la mayoría. Algunos pueden ser felices solos en medio del desierto, pero somos un animal social y es raro que esto ocurra a la mayor parte de las personas. De modo que contar con 2, 3 afectos cercanos y una red un poco más plural, aunque no asidua, suele ser parte del bienestar de la mayor parte de las personas, y no ser indigente, contar con un mínimo de bienes materiales, también para la mayoría forma parte del bienestar. Pero salvando estas excepciones, diría que el estoicismo encontró mucha base empírica en los estudios en psicología científica contemporánea. Y básicamente tienen que ver con una idea muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Y es la siguiente: la mayor parte de las cosas que nos afectan no tienen que ver, decían los estoicos, y en particular Epicteto, con lo que nos sucede, sino con la manera en que evaluamos lo que nos sucede. Un ejemplo que me gusta, me lo dio una vez una alumna en una clase y me dijo: yo estaba en un casamiento, vino el mozo con una torta de varios pisos y se le cayó al suelo. Lo que hizo una persona es decir que había que echarlo a ese mozo por haber arruinado el casamiento. Luego otra persona se rió, luego otra persona empezó a tomar los pedazos de torta que se habían caído al piso para ver si se podían aprovechar. Y después resultó ser una broma, trajeron la torta que verdaderamente se suponía que debía ser cortada y comida. Si los hechos provocaran las emociones, porque un mismo hecho provocó emociones tan distintas en distintas personas. Bueno, esto era lo que planteaban los estoicos. No son centralmente las cosas que nos pasan lo que genera un estado de ánimo y un pensamiento acerca de eso que pasó, sino lo que nosotros nos explicamos a nosotros mismos acerca de lo que pasó. Y que es esta sabiduría interior respecto a la vida lo que puede edificar el bienestar humano. Para esto los estoicos proponían hacer una distinción fundamental, y es qué cosas están en nuestro poder y qué cosas no lo están. Dicho de otra manera, qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no. Es decir, ante cada problema deberíamos preguntarnos: ¿depende de mí resolverlo o no? Si no depende, lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en lo que sí depende de nosotros y, como dice el refrán, no gastar pólvora en chimangos, no desperdiciar energía. Es decir, que para un estoico, si nosotros nos enojamos es porque estamos dando un asentimiento interno a esa situación como enojosa. Estamos como aceptándola como situación enojosa. Porque si alguien me insulta y no me enojo, eso significa que me estoy controlando a mí misma y que no estoy considerando que esa situación me tiene que enojar necesariamente. Es un poco la anécdota del Buda. Si alguien te da un regalo y no lo aceptas, ¿por qué quieres ese regalo? Es también lo que hacía Sócrates cuando lo insultaban en Atenas y no respondía. Le decían: ¿pero cómo no respondes? Y él decía: no, es que no se aplica a mí. Es decir, no aceptaba esa situación como digna de enojo. En tal caso podría tener otro tipo de respuesta, indiferencia, por ejemplo. Como dice este dibujo, uno podría decir ante una determinada situación: no eres más que un pensamiento. Decía Epicteto: ¿por qué asentimos a algo? Porque nos parece cierto. No podemos asentir a lo que nos parece falso. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de la mente. Estar de acuerdo con lo que es cierto y en desacuerdo con lo que es falso, y suspender el juicio sobre lo que es dudoso. De modo que el primer plan que nos proponen los estoicos es examinar los sentimientos y los pensamientos. ¿Esto que estoy sintiendo es adecuado a esta situación? Puede ser adecuado, pero estoy exagerando. ¿Esto que estoy sintiendo es relativo realmente a esta persona con la que estoy tratando? ¿O es que arrastro de una situación anterior una emoción que estoy de alguna manera cargando con ese otro individuo? Dice Epicteto: utiliza del mejor modo posible lo que está bajo tu control y acepta el resto tal como sucede. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Depende de nosotros lo que pensamos, lo que hacemos,
nuestras opiniones, acciones, deseos y rechazos. No depende de nosotros lo que hacen los demás, nuestros cuerpos, nuestras posesiones y reputaciones. Esto se parece un poco a una frase que se popularizó tiempo atrás en boca de un pastor protestante que decía: Señor, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y también tiene un aire de familia con lo que decía Cicerón. El arquero, dice, elige su arco y su flecha y trata de usarlos del mejor modo. Una vez que esta flecha dejó el arco, ya no depende del arco que impacte en su objetivo. Epicteto, si hacemos el viaje, podemos elegir el barco, el día, el capitán, los marineros. Si hay tormenta o viento adverso, podemos esperar. ¿Cuándo cambiará el viento? Cuando él lo decida. La palabra estoico quedó en el lenguaje coloquial. Nosotros decimos estoico como sinónimo de se la banca, mientras que la escuela alternativa, que era la de los epicúreos, no dejó un impacto tan fuerte en el lenguaje. No decimos es un epicurio, en tal caso decimos es un hedonista. Hay un texto budista que dice: si la adversidad tiene remedio, ¿de qué nos sirve la desesperación? Y si nada puede hacerse, ¿qué ganamos con la desesperación? Es un poco la distinción entre ocuparse y preocuparse. Si hay un problema, nos podemos ocupar directamente. ¿Para qué preocuparse? No hay que confundir al estoicismo con la resignación. Lo que se está diciendo es: si verdaderamente no está en tus manos modificar la situación, aceptar. Tampoco tiene que ver con el fatalismo, con la idea de que necesariamente las cosas van a ir para peor. Lo que nos propone de alguna manera el estoicismo es hacer un reencuadre cognitivo de lo que nos pasa. Esto es lo que trabajó además la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, si me digo esto es terrible, podría reencuadrarlo diciéndome preferiría no tener esa situación, pero puedo manejarla. Sentir angustia o ira no me ayuda. Cuando veo una persona con ansiedad, me pregunto qué desea. Quien no desea algo fuera de su control no siente ansiedad. El cantante se siente tranquilo cuando canta para sí mismo, pero siente ansiedad si desea agradar al público, porque eso no está bajo su control. Decía Epicteto: cuando sientas apego por un objeto, recuerda que no es eterno y prepárate para cuando lo pierdas. Lo mismo pasa con las personas. Si besas a tu hijo, a tu hermano o a tu amigo, recuerda que es mortal. Nada de lo que amas es realmente tuyo. Lo has recibido por un momento, no para siempre. Como recibes una fruta de temporada. Recuerda que sería tonto añorar esa fruta en invierno. Epicteto decía: cuando llegue mi hora, dejaré de vivir, tal como procede un hombre que no hace otra cosa que devolver lo que le han prestado. Marco Aurelio de alguna manera se inscribe en la tradición de Heráclito. Todo cambia. Si esperamos lo suficiente, decía Marco Aurelio, todo va a cambiar. Básicamente lo que se plantea el estoicismo es que el ser humano tiene una diferencia específica y tiene que ver con la razón. Y dado que lo que diferencia al ser humano de otros animales para el estoicismo es la razón, vivir de acuerdo a la razón es para el ser humano vivir de acuerdo a su naturaleza. Cuídate, dice Epicteto, de no actuar como las bestias salvajes. Destruirás, sino lo humano en ti, y no podrás realizar tu potencial. Actuamos como ovejas cuando seguimos nuestras pasiones sin pensar. Actuamos como bestias salvajes cuando combatimos con ira o egoísmo. Desde los desarrollos de la teoría de Darwin sabemos que tenemos mucho en común con otros animales. Somos sociales, cooperamos, tenemos herramientas. Hay, por supuesto, diferencias cuantitativas. El lenguaje, la cultura. En el estoicismo, aplicar la razón a la vida social es un ideal, no siempre realizado, pero que habría que seguir. Oikeiosis es una palabra que significa interesarse por el otro, percibir los intereses del otro como propios. Para el estoicismo, este es el inicio de la ética. Los estoicos se consideraban ciudadanos del mundo, había una idea cosmopolita, no que los de la propia ciudad eran mejores que los de la otra ciudad, que era algo que caracterizaba a otros pueblos y a otras ciudades griegas. Y por tanto, esta idea de que el círculo de los iguales se va ampliando es algo que se va a desarrollar mucho más a lo largo de la historia de la cultura y es una de las grandes improntas que dejó el estoicismo. Hay un libro del filósofo Peter Singer que se llama El círculo que se expande, donde justamente
empieza diciendo que los griegos generaron esta idea de igualdad, claro, excluían en ese momento a las mujeres, a los esclavos, pero después ese círculo se fue ampliando y dice ahora estamos incluyendo a los animales. Sería el círculo de la compasión, el círculo de los derechos. Un poco la raíz está en Sócrates, que decía, no digas que eres ateniense o corintio, di que eres ciudadano del mundo. Al igual que Sócrates, los estoicos consideraban que el mal era sinónimo de ignorancia. Nadie se levanta y dice, ¿qué daño puedo hacer hoy? Sócrates consideraba que si alguien se equivocaba, eso era sinónimo de ignorancia. Si supiera qué es lo bueno por hacer, lo haría. Luego Aristóteles va a discutir con él y va a decir que una persona puede conocer qué es lo bueno y sin embargo no hacerlo. Para poner un ejemplo contemporáneo, alguien puede saber que fumar hace mal o que daña a los demás y de todas maneras lo hace en un lugar en el que puede afectar a otros. Sócrates podría responder a eso, pero en realidad tiene un nivel de conocimiento superficial. Si verdaderamente supiera todas las consecuencias que se siguen de su acción, dejaría de desarrollarla. En fin, el debate ha hecho correr ríos de tinta en la historia de la filosofía. Los estoicos consideraban, al igual que Jesús de alguna manera cuando decía perdónanos, no saben lo que hacen, que no hay mal sino ignorancia, o que en tal caso el mal es ignorancia. Decir que alguien es malo finalmente para el estoicismo es meramente poner una etiqueta. Marco Aurelio escribió, a la mañana piensa, me cruzaré con gente desagradecida, traicionera, envidiosa, egoísta. Se comportan así porque ignoran el verdadero bien. No puedo ser dañado por ello. ¿Qué? Se fue el internet. No puedo ser dañado por ellos, ni enojarme, ni odiarlos, porque vinimos al mundo para trabajar. Ella obviamente influyó mucho en el cristianismo. Se odia al pecado, no al pecador. Exacto. Vamos a ver algunos de los ejercicios que proponían los estoicos para desarrollar este tipo de filosofía. Séneca recomendaba, antes de ir a dormir, sentarse en un sitio tranquilo y escribir. Primero, ¿qué hicimos mal durante el día? En segundo lugar, ¿qué hicimos bien? En tercer lugar, ¿qué podríamos haber hecho de otra manera? Otro ejercicio consistía en ver los sinsabores desde arriba, como picaduras de mosquitos. Lo que decían era que a lo largo del día uno tal vez no tiene grandes problemas, pero pequeños problemas acumulados son como picaduras de mosquitos que se van juntando unos con otros y generan como una gran sensación de ahogo. Tarde el metro, escribe Massimo Pigliucci, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no hubo metro. La idea es un poco tomar una perspectiva más amplia, recordar que otros pueden tener el mismo problema, mal de muchos no necesariamente es consuelo de tontos, y pensar que el universo no está en contra nuestra. Algunos estoicos promovían las privaciones moderadas para promover la gratitud, por ejemplo, tiempos de ayuno o duchas frías, la gratitud por el hecho de que uno tiene comida y puede tener una ducha fría. Otro ejercicio era anotar las actividades que desarrollamos en el día y preguntarnos si haríamos eso si este fuera el último día de nuestra vida. Otro ejercicio propuesto es anotar las actividades del día y evaluarlas a la luz de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, la justicia, la templanza, la generosidad. Creo que Franklin iba practicando una virtud por semana y luego cambiaba cuando pensaba que ya la había perfeccionado. Otro ejercicio más bien general era el de examinar nuestros pensamientos. Otro es el de recordar que nada es eterno, ni nuestros bienes, ni nuestros afectos. Memento mori justamente era el ejercicio en torno a la finitud de la vida. Pigliucci dice que va a un cementerio de Manhattan, que queda en medio de una zona muy bulliciosa, pero que es muy silencioso en sí mismo, y es una forma no deprimente, pero sí de ejercitarse a uno mismo en la conciencia de que la vida no es eterna. Nuestro tiempo no es ilimitado y debemos aprovecharlo en todo lo que sea a nuestro alcance.
Otro ejercicio era la premeditatio malorum, que era pensar qué es lo peor que podía suceder. ¿Cuál es la función? Bueno, también promover la gratitud, la resiliencia. Otro ejercicio consistía, ante cada desafío, recordar nuestros recursos. Por ejemplo, el coraje, la templanza, la tolerancia, la paciencia, la justicia. ¿Cómo podríamos usarlos ahora? Y si no los tenemos, tratar de desarrollarlos y mejorarnos en este tipo de habilidades. Epicteto escribió: si te insultan, descubrirás la paciencia. Ante el dolor, descubrirás la resistencia. Ante la tentación, descubrirás el autocontrol. Con el tiempo, conocerás todo lo que puedes enfrentar. Los estoicos consideraban que tener mucho dinero no era conveniente porque distraía de otras cosas. Uno estaba con la atención focalizada en eso y se perdía de vista las cosas importantes de la vida. ¿Qué ejercicio propondría un estoico? Bueno, Pigliucci dice, por ejemplo, entrar en todos los negocios de una cuadra, hasta hastiarse. Ahí uno podría exclamar, como Sócrates cuando se paseaba por el mercado: ¿cuántas cosas hay que no necesito? Otra era, antes de reaccionar, hacer una pausa cuando se puede y pensar. Poner los problemas en contexto. Cuando algo le pasa a otros, decimos es la vida, pero cuando nos pasa a nosotros decimos pobrecita de mí. Elegir buenas compañías, decían, cultivar el carácter y la virtud. Responder a los insultos con humor. Por ejemplo, veo que me conoce poco, tengo muchos defectos más. O cambiar el foco directamente. Esta tiene que ver con algo que decía Sócrates. Si es verdad lo que dicen, cuando te agreden, corrígete, y si es mentira, ríete. Nadie puede burlarse de quien se ríe de sí mismo. Bueno, poder sí pueden. Diferenciar las críticas constructivas del maltrato. No hablar demasiado de uno mismo, no juzgar a otros, comprenderlos y ayudarlos en lugar de criticarlos. Séneca, como decía, es uno de mis estoicos favoritos y de mis filósofos favoritos. Decía, si te preocupas demasiado por algo es que fuiste demasiado optimista respecto al mundo. Modera tus expectativas y te frustrarás menos. En uno de sus textos, Consolación a la Madre Elvia, Séneca consuela a su madre porque él se tiene que ir al exilio, y lo que hace es dividir el gran problema, el hijo parte al exilio, en pequeños problemas. Por ejemplo, quién iba a hacerle compañía a la madre, con quién iba a hablar, con quién se iba a relacionar tales y cuales días. Ese dividir el gran problema en pequeños problemas es una gran estrategia que propone Séneca. Termino con un fragmento de Séneca que dice: ninguno hay que quiera repartir su dinero, pero hay muchos que distribuyen su vida, se muestran miserables en guardar su patrimonio, y cuando se llega a la pérdida de tiempo, son pródigos de aquello en que fuera justificada la avaricia. Dime, ¿cuánto tiempo en vano perdiste discutiendo con tu mujer? ¿Cuántas veces caminaste apresurado por la ciudad sin detenerte a contemplar la belleza? Tienes menos tiempo del que cuentas. ¿Cuánto tiempo te quitó la hambrienta codicia? ¿Por qué vivir como si fueses a hacerlo para siempre, sin que tu fragilidad te despierte? ¿No te avergüenzas de reservarte las sobras de la vida? Larga es la vida si la sabemos aprovechar. Ya estoy muerto. Solamente cosa que juntes eso. Doble sático, bueno, me he hecho el... Mal. No se puede salir. No se puede salir. Es mi filósofo favorito, un gran compañero para la vida, un fiel representante de lo que predominantemente fue la filosofía en la antigüedad, un arte de vivir de la mejor manera posible. En relación a la
Esto de que no haya apagón de 27 minutos. El apagón programado. Se corta el internet. Tengo sueño. No sé por qué me está dando tanto sueño. Hola amigos, bienvenidos a Ring del 35. Tengo a mi lado al señor Robert Martínez. ¿Qué tal, Robert? Pues siempre encantado de estar aquí. Son momentos muy mágicos, lo que comentaba ahora. A ver cuántas psicofonías salen mientras hablamos, porque es ya la costumbre. Sí, no lo hemos comentado ya, porque es que salen tantas cosas en los últimos tiempos que ya ni me acordaba, pero en la última sesión que hicimos juntos aquí en Rimble apareció una casa. Y por supuesto nuestro público que se hace se dio cuenta. Bueno, vamos a ver si hoy también nos dicen algo, no lo sabemos. En todo caso, Robert Martínez no necesita presentaciones. Convertida en una auténtica la divulgación mediática, es una persona sensible. Y hoy nos va a dar su opinión sobre el gran apagón, uno de los temas estrella de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando, Robert? Austria, Alemania, Suiza, grandes países europeos que están advirtiendo. Yo tengo entendido, por lo visto, que Austria, por ejemplo, ya lleva 5 o 6 años avisando. ¿Crees que o esto no va por ahí? Yo creo que no. A ver, normalmente se dice cuando suena, pero es que esto suena y cuando algo suena demasiado ya no encaja con los planes de la gente. O sea, la gente siempre te avisan, pero de manera sutil, de una manera subrepticia. Entonces, hace unos años el ciberpolígono pues habría podido ser ese primado negativo de que te han avisado de manera implícita o subrepticia, pero es que ahora hay demasiado descaro. Además, el hecho de que te adviertan de que podría suceder algún día de una manera indeterminada, lo único que tiene como objetivo es inocularte un pánico, porque tú no sabes ni cuándo va a suceder, ni cómo. Pero bueno, en 5 años, 10, 20, lo que sea, este tema sería indeterminado. Me suena mucho a esa política de la NASA dice que caerá un meteorito no sé dónde. Pues a mí me recuerda mucho a ese tipo de cuestiones. Sí, es lo mismo. Es como seguir metiendo bazo con el tema astronómico, ¿no? El asteroide, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Es que no hay duda, es que va a caer un. Entonces, claro, es mantenido ese miedo extremo y luego al cabo es como has dicho, es muy indeterminado. Las causas no van a ser concretas. Que es una tormenta que dejaría fruto con es hackeo. Bueno, es miles de cosas, pero claro, si no sabes exactamente cuál va a ser lo que va a pasar, caramba, es muy ¿no? ¿Tú has hecho has consultado, Robert, sus decisiones y qué respuesta te han dado? Muy determinado porque que suele pasar cuando un suceso no debe suceder, la pregunta la respuesta es un poco rara. Entonces, solo me pasaba un escenario, mejor dicho, 2 escenarios en los que podía suceder. Uno, que ya están, por así decirlo, desesperados y apagan todo como último recurso para intentar, pues, por ejemplo, sofocar una rebelión. Ese escenario es poco probable y implicaría que estamos dando la vuelta a la situación de una manera muy brusca y entonces el apagón sería como el botón de autodestrucción que pegan en el último momento para ver si pueden sofocar una rebelión en un país, por ejemplo, y en ese caso pues sacar al ejército a la guerra. El escenario era más luminoso y era si hay un momento en el cual realmente hay un despertar muy fuerte energético, incluso el electromagnetismo en el planeta podría realmente fundir algunos aparatos eléctricos y entonces ellos ya para protegerse acabarían cerrándolo todo
para tratar de evitar ese, digamos, despertar global. O sea, los dos escenarios implicarían más bien que estamos ya dándole la vuelta completamente a la situación y sería como una respuesta. Pero así, en plan negativo, vamos a joderlos otra vez más, a inocularnos más miedo y ejercerlo, solo se me ocurre que esto pueda suceder a una muy pequeña escala. En una ciudad, en una pequeña región, porque al final también lo pueden hacer de esta manera. Se ensaya en un cable y después si ha salido de escala. Me consta que en algunos países ha pasado, pero hace ya 20 años, hace 19 años, que sea, algún pequeño apagón. Pero ahora, a estas alturas, en siglo XXI avanzado, creo que no ha sucedido y me extrañaría que pasara en las condiciones que están planteadas. 6 meses, Europa entera. Hay expertos que dicen que 6 meses sería el fin del mundo. El fin de la civilización, por no decir de la economía. Hay quien relaciona de alguna forma, Robert, el tema de los extraterrestres, formando parte del proyecto Blue Beam, con el tema del apagón. ¿Crees que hay relación? ¿No hay relación? ¿Podemos atarlo ahí? Hombre, desde luego sería ingenioso hacerlo. Lo veo demasiado rocambolesco. Me extraña, o sea, pensar que van a hacer algo tan espectacular. Y además que sería hasta demasiado increíble. Sobre todo porque no estaría la televisión para narrarlo. Es decir, que si de repente nos quedamos sin televisión, para proyectar imágenes en el cine y más, si no hay un intérprete oficial, que en este caso sería la televisión, habría de no creo que el interés sea oficial. Por eso, un proyecto solo creo que tiene sentido si hay un intérprete de la televisión, que son los medios de comunicación, para decirte que lo que está pasando es imaginado, eso esté bien en son de paz, de guerra o lo que sea. Por eso está la idea de encajar los dos. Dejarlo a la interpretación cualquiera. No, está muy bien eso. Ahí os dejamos. Cada uno quiere lo que quiera. No, necesitamos a los presentadores. Bueno, esto que ha pasado, amigos, tiene una explicación muy sencilla. Ustedes y la gente. Claro, tienes razón, ya está. Sí. Es vincularlo. Y ahí esos escenarios, los más destacables, normalmente te tienen desprevenidos. Ya sean muy claros. Pasa algo gordo, incluso cuando hubo lo de las Torres Gemelas, nadie esperaba algo de esas características televisadas. Se puede imaginar que hubiera de esa manera concreta e inesperada. Esto además astrológicamente tiene que ver con Urano. O sea, la forma en la cual se está finalmente el plan diabólico siempre es inesperada. Siempre es aquello que el inconsciente colectivo no ha planificado o no ha planteado previamente. Son las cosas, las más burdas, las que sí que se pueden anticipar. Lo que querían hacer es que, o sea, después de lo que pasó en 2020, lo que venía a continuación, eso era fácilmente corregible. O sea, ¿en qué consistía el plan? Una vez que ya tuve esto de dato inicial, cuando has visto cómo han empezado, cuando confinan, lo que viene a continuación ya es evidente. Pero que nos fueran a confinar un año antes era difícil de imaginar. O sea, entonces, esto es lo que nos pasa siempre. Que de hecho, nosotros vemos a Levi y ya sabemos todo lo que quieren poner en la agenda, lo sabemos hace 30, 40 años, cuando te ibas hablando de 200.000 años, porque esos planes ya son conocidos. Entonces, la forma en que van a querer implementarlo, que nos pilla. En este caso, tendría que ya empezar a estar el ejército en las calles. No. Totalmente. Y eso, entiendo que solo se puede hacer en una pequeña escala. En un país pequeñito, en Singapur, en un país que esté bastante militarizado en general, bueno, si está militarizado no, pero esté bastante controlado, donde tienes a la población bastante sometida, y entonces podéis introducir a un ejército que controle a todo el mundo. O sea, algo parecido a lo que pasó en el confinamiento, pero con un toque de más. Porque claro, el confinamiento, por la televisión, ahora, si nadie te lo puede decir por la televisión, de manera intuitiva, tiene que haber una representación gubernamental fuera y tiene que ser una representación violenta. Es que es la única manera que eso se puede ejercer. Con lo cual, hay que convencer a los ejércitos de todos los países del mundo para poder controlar tanta población. Eso no va a ser tan sencillo. Madre mía, esperemos que este escenario esperemos. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer un trabajo de visualización, eso es importante.
intentar pensar que no. Pero si cedemos a miedo, las cosas al final se materializan. Hay que tener muy en cuenta, entiendo que es importante, que es diferenciar entre el consciente colectivo y el inconsciente colectivo. Lo que tiene más probabilidades de manifestarse es lo que está en el inconsciente colectivo. Es una idea que te han dado, pero tú no la has procesado. Esto de aquí lo estamos procesando mucho. Al procesarlo mucho y sobre todo al tener en cuenta que no queremos que suceda y además que podemos empezar a pensar o imaginar qué haríamos en consecuencia, cómo nos espantaríamos, cómo nos comportaríamos, es muy poco probable que eso suceda. Cuando tiene más probabilidades de suceder, es cuando está metido en el inconsciente. Cuando te lo van metiendo y tú no llegas a procesar. O sea, es más probable que sucediera algo así, aunque igualmente probable, hace años que ahora. Oye, y si se llevara a cabo esta locura, ¿quién estaría detrás, según tú? ¿Los Anunnaki, los Dracos? Porque nos hablas mucho de las diferentes facciones alienígenas y sus modos de operar. Pues lo estuve también canalizando precisamente y no me salían ni unos ni otros. Parecía, o sea, todo el rato me venían figuras satánicas. Digamos, satánicos básicamente. Entonces eran logias iluminadas, adoradoras, por tanto las entidades oscuras de rango más avanzado y también más intangible. O sea, no eran entidades reptil, para las entidades reptil no están participando demasiado últimamente. O sea, cuando he intentado canalizar con ellas, las veo como un poco de y si acaso las que pueden tener algo más de afinidad con este proceso ya las dan un año. Y las Draco últimamente las veo bastante relajadas. No sé por qué. Bueno, interactuar con ellas porque que es muy sencillo. Cuando observas fijamente, que canalizas con ellas, te concentras, no les dices nada, simplemente tienes como una especie de conversación silenciosa, como si le llamaras por teléfono y no dijeras nada. Entonces su oscuridad se va deshaciendo. Porque claro, la oscuridad al final es inconsciente. O sea, es como cuando está haciendo un acto malvado, no quiere que le veas. Si le estás mirando fijamente es como si se quedaran juntos, no hacen nada. Y esto es aplicable a cualquier oscuridad que hay en nuestra vida. Cuando tú miras el miedo cara a cara, se deshace. El miedo se alimenta cuando no lo miras. Pues la maldad también nunca quiere ser vista. Por eso siempre los que gobiernan utilizan como tapaderas sociedades secretas. Intentan no actuar abiertamente. Utilizan siempre intermediarios, mayordomos, lacayos. Por eso cuando miramos a esas entidades directamente, es como si se deshacieran. Pues como los Dracos nos han tocado mucho las narices, llevo muchos meses detrás de ellos mirándoles, observándoles. Los busco en la sala y me los quedo mirando sin decir nada. Y realmente parece como que cada vez estamos mucho más luminosos. Sin decirles nada. Eso también en las sanaciones energéticas hacemos lo mismo. Te quedas mirando una entidad oscura, una larva hasta lo que sea. Te la quedas observando. Mira, no dices nada, simplemente observas. Mira, ¿qué estás haciendo? Es como si alguien estuviera robando y tú le estás mirando y sabes que le estás mirando. Al final se cortaría y se iría. Es algo parecido. Por eso es como darse cuenta de que el sufrimiento, el mal y lo que podemos proyectar en negativo muchas veces es lo que no queremos mirar. Digo, no, míralo, pero resuelve. Esto lo veo mucho en los comentarios del público, siempre, ¿no? Hay que huir de escaparse, o escaparlo, ignorarlo. Pero es interesante, muchas veces también debemos confrontar eso. Entonces, no podemos pasarnos la vida huyendo de lo oscuro, porque luego lo estamos alimentando con un reguero de energía que ellos van sorbiendo. Pero en cambio, si nos plantamos ahí delante y decimos, vamos a mirar de cerca esta oscuridad, a ver si tiene luz. Y se deshace. Sí, pierde fuerza en cuanto la miras directamente. Y gana fuerza en cuanto la miras y la miras. Porque entonces en tu inconsciente ha quedado registrado un enfrentamiento, yo lo he vivido y mi propia energía oscura lo va a alimentar. También, por supuesto, no se puede alimentar en el sentido negativo, es decir, lo miro y lo alimento con mi miedo. Entonces, eso sí que no, por supuesto. Es decir, empezar a poner mensajes negativos, esa no es la hora. Hay que mirarlo, pero con confianza, sabiendo, bueno, sea lo que me propongáis, os voy a pagar. No me pagáis. O sea, no os tengo el más mínimo miedo. Y es que aunque tuviera miedo, lo usaría a mi favor. O sea, lo que hagáis, nosotros vamos a... De hecho, oye, a pesar de todo,
después de un 2020 y ya casi acabando el 2021, nos han puesto contra las cuerdas muchas veces. Pero es que realmente hay que darse cuenta de que ellos no pueden aplicar de manera automática su plan. Se pueden forzar, se puede coaccionar, pero al final siempre necesitan de un funcionario o de un administrador o de un agente que lo aplique. Y si ese está en la luz, te pasa por alto y te ve. Oye, yo te quería preguntar sobre esta conjunción que se va a producir el 12 de abril del 2022 con Júpiter conjunto a Neptuno en Piscis. Claro, esto por narices tiene que ser cierto. Claro, cuando decimos posible final de la situación distópica, o por lo menos un bache importante, una caída importante en las restricciones, debería darse al revés. Estamos hablando de Júpiter, el 20 universales que están en una posición de fortaleza. Que normalmente cuando se unifican serán situaciones mucho más balsámicas, mucho más tranquilas. Es cuando hay una guerra, pues se para la guerra o como mínimo un alto al fuego. Claro, por eso digo que esto hay que aprovecharlo. Siempre que se haga esa conjunción hay un acto balsámico. Pero es que además que se den en Piscis no se da nunca en Piscis. Han pasado pues, no sé cuántos cientos de años desde la última vez que se dio esa conjunción en Piscis. ¡Wow! O sea que esta conjunción Júpiter-Neptuno hace siglos que no se produce. Que yo recuerde, sí, no sé si se dio a lo mejor hace 12 años. No, quizá hace 12 años se dio la última, puede ser, sí. Hace 12 años se dio la última y luego la otra ya se hizo antes. Ahora tendría que calcularlo, pero sí creo que hace 12 sí que se dio. Pero claro, estábamos en otro momento más tranquilo, más liviano. En todo caso, aquí lo importante es eso, que tenemos que aprovechar ese momento, sobre todo porque si queremos vibrar en ese momento, la probabilidad de vencer cualquier medida que nos pongan es enorme. Entonces, ese es el momento más fácil del año. Al igual que el momento más difícil lo tenemos ahora cerca de diciembre, porque la cuadratura Saturno-Urano se hace exacta por última vez en diciembre. Luego, en este mes de abril, tenemos que hacer una pequeña subida. O sea, todo febrero, marzo y abril se va acercando a esa conjunción. Y ahora son las cosas tienen que estar más tranquilas. Luego ese abril tiene que estar mucho mejor. Y luego en mayo, pues también. Aquí aprovecharán seguramente para intentar fingir alguna especie de, bueno, yo imagino eso, algún tipo de organización por el cambio de temperatura. Vale, sí. Alguna acción aparentemente. El dinosaurio de la ONU nos dio un discurso. Robert, nos dio un discurso de concierto. Enternecedor. Claro. Imagínate. Es que somos muy malos y somos muy culpables porque nos estamos cargando el planeta. Ellos no, pero nosotros sí. La gente de a pie, los ciudadanos, somos los culpables de todo lo que está pasando. Ellos no. Ellos son los jueces, los que señalan, los que nos están recriminando, dando el tirón de orejas porque es necesario. Y encima tiene guasa que sea el dinosaurio el que lo hace. Órdenes de arriba. Ahí está. Eso sí que es dar una grita. Yo lo dije. Esto ya no puede ser casualidad. Han dicho, no, es porque, claro, es el mensaje de la extinción de los responsables por un asteroide. Pues vamos a jugar con esa simbiosis. No, yo no me lo creo. No. Además, ¿de qué narices como engancha el recadador? Supuesto meteorito o asteroide que se carga a los dinosaurios, que tendrá que ver eso con la acción humana de supuestamente cargarse el planeta. ¿Qué estupidez es esa? No, es absurdo. Es alucinante. En fin. Bueno, eso sí que es un crimen negativo. Entre el dinosaurio y la dinosauria, la temperatura es el copón. Bueno, es evidente y que el siguiente punto de la agenda es ese. Es utilizar a las Gretas de turno para concienciar a la ciudadanía. Creo que ya vi el último, una noticia que decía la primera mujer diagnosticada como enferma debido al cambio de temperatura. Y ahí queda. O sea, que estaba ya psicológicamente pues eso, mal por una angustia existencial por estos procesos climáticos. Greta y los Garbo y Greta y los Tumba. Greta y los tumbados serán porque... Madre mía. Bueno, es el cambio de agenda. Yo es que de verdad, realmente yo creo que el público que nos está viendo también, hay que reírse. Porque es que si no utilizamos este instrumento que nos ha dado la vida, que es el sentido del humor, yo puedo pegar tiro. Es que además es lo que quieren, quiero decir.
por eso mismo las noticias de la que te afectan. ¿Y qué pasa? Y entonces, ¿cómo hablo con tal o cual persona? ¿Qué protocolo creamos? ¿Qué hago? ¿Cuánta comida me pongo? ¿Cuánta bebida? ¿Qué si el gafutano? ¿Cómo consigo iluminarlo? Y si dura más una semana, y si dura 3, y cómo me ducho. Lo único que te hace es meterte desesperación en el cuerpo. Evidentemente, el objetivo de esta operación psicológica es muy obvio y claro. Y lo mismo, si después te meto las restricciones porque supuestamente te estás pagando el planeta, solo es una manera de motivarte para subir impuestos, de justificarte subidas de impuestos. Creo que también con el tema del apagón están intentando crear pequeños factores para intentar asustarte más. Oye, que parece que hay una huelga de transportistas o que están destruyendo comida. Han llegado un montón de noticias de estas. No están subiendo los precios de las mercaderías y tal. En tal país no están llegando los camiones por no sé cuánto. Creo que se utiliza todo eso para darle una mayor verosimilitud y creo que se va a seguir dando este tipo de noticias sin parar durante años, para que pensemos que es inminente. Exacto. Esto es como una especie de pauta de guión con las tramas que constatan. Muy bien explicado. Y aparte, ya te digo, hay gente que esto es lo mismo. Lo que se supone que no vas a poder hacer si no pasas por ese algo que ya sabemos. Lo que las restricciones que te vamos a meter si no haces tal o cual cosa. Ese chantaje constante, esa presión permanente, es la manera de tenerte doblegado. Porque al final dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me dejéis en paz? Y digo, pues esto y esto. Y luego, ay, no, que me dejáis en paz. No, ahora hay más cosas. Momentáneamente. Mira, esto en la nueva saga que estoy preparando desde el principio de los tiempos basados como crean a los malos y a los bueno, no es servidumbre solamente como nosotros tenemos, es fidelidad, pero fidelidad total. Sí, claro. Ese es el perfecto esclavo. Fidelidad tóxica a más no poder. O sea, que estés realmente anclado a ellos, dependiendo de ellos, no hacerte dependiente. Porque al final, en un momento dado, un apagón hipotético durará muchos días. La gente imploraría y haría lo que fuera el gobierno. Suben el precio 10% y harías igualmente. La disfrutarías. Porque ellos quieren tener siempre las artes por el mal. Ya solo con que te imagines eso, ya se te pone mal cuerpo. O sea, es que ese es el objetivo. El objetivo es que tú te imagines. Que te pongas mal cuerpo, empiezas a vibrar bajo, empiezas a generar apocalípticos y ya te olvides de tus planes. Porque si ya me estás poniendo un problema tan gordo, ¿qué pasa cuando tienes un problema gordo? Que ya no puedes pensar en nada más. Exacto. Tienes proyectos vitales de crecimiento y ya estás solo en los proyectos vitales defensivos, intentando tapar agujeros, intentando resolver un problema. Ya no estás creciendo, ya no te estás expandiendo, ya no estás buscando algo que hacer con tu vida. Por eso los problemas globales acaban tapando completamente tus proyectos vitales. O sea, que lo tienen muy bien pensado estos cabrones. Bueno, vamos a tener que censurar esta palabreja. Robert, si hay algo más que quieras añadir, tú. Ahora mismo, es una buena idea. Necesito ver. Está demasiado a bombo y platillo y esto no te acaba de convencer. A mí no me acaba de convencer y en todo caso, el que quiera prepararse, porque se siente más tranquilo, que lo haga. O sea, no está mal hacer una preparación técnica básica. Algo básico. Sí, pero sin depositar miedo. Sí, que le puedes dedicar 30 minutos al tema, a provisionarte, comprarte 4 cosas por si acaso, de la que te apetezca. Por si acaso. Pero una vez que acabas los tratamientos no vas a pasar el niño más, porque no. Esa es la manera de hacer. Eso. Estar preparado, como decía Andrea Faberges, vivir en un permanente estado de alerta. Eso está muy bien, pero no con miedo. Exacto. Incluso yo diría de una atención positiva. Porque alerta sí es. Si te genera demasiada atención, pues es una atención positiva. El estar siempre atento, estar preparado para la acción, estar, bueno, como un buen guerrero, que siempre está preparado, porque tiene que pelear, pues eso. Pero eso no significa estar tenso ni estar. No. Estar alerta al engaño y a la manipulación. Exacto. Eso todo es muy fácil detectar la manipulación, porque si ellos realmente hicieran algo por tu bien, te darían ya directamente soluciones y facilidades o intentarían que eso no sucediera. Si te dicen, uy, cuidado, si pasa, pues espabilate, ahí evidentemente hay una manipulación. Porque
quien te quiere ayudar no es ayudar. Los que te dicen que van a caer un meteorito cada semana, pues es asustar. Lo mismo que quien te dice y todo. Claro, Santanás. Santanás. Bueno, Robert. Satanasa sería. Ahí lo has dado. Pues Robert, espero tenerte más a menudo, que nos tienes muy olvidados. Estoy con tanto tour por aquí y por allá. Ya lo sé. Te veo y te sigo, pero muchísimo más de lo que te imaginas. Te veo un montón de canales y siempre es interesante escucharte y estar al día de lo que vas descubriendo a través de los viajes astrales, a través de las tecnologías, como nos anunciabas ahora, ¿no? Viene fantástica con amigos. No os olvidéis de esto. Esto lo desarrollaré muy pronto en un vídeo así ya explicado. Pues compártelo con nosotros. Por supuesto. Especial 2022. Claro, esto nos interesa muchísimo. Pues lo haremos. Muy bien, Robert. Muchísimas gracias por estar. Te lo agradezco. Y a vosotros, pues para los siguientes vídeos, esperando que el de hoy os haya gustado. Chao. Go ahead, HQ. Destination? Buckle up. Destination? I got that. Ready to roll out. Ready to roll out. Tío. Ya no quiero más visitas. Forces are under attack. Input coordinates. I got that. ¡Ey! Yes, sir. Absolutely. Systems functional. I read you. I can't build there. Not enough energy. Orders, Captain? Orders, SCV, good to sir. go, sir. Report for duty. Ready to roll out. SCV, good to go, sir. Job finished. Orders, Captain? Insufficient phosphine gas. Querido, lujo al Your forces are under Gracias por estar. Identify target. Delighted to, sir. Absolutely. Otra vez te confundieron con el idiota. Bueno, y lo felicitamos al señor Milei, tercera fuerza de la Así es. ¿Todo bien? Todo bien y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a este Es espacio. un gusto. Ya sos parte de la casta. No soy parte de la casta, esa es una discusión, digamos, más interesante. Faltan 10 días hasta el 10 de diciembre. No tiene que ver con el tema de... De hecho, yo ni siquiera voy a estar viviendo que pagan los argentinos. Sí, pero como no se puede hacer por la ley, claro, entonces lo que voy a hacer, la voy a sortear. ¿Cómo? Claro. El que quiera quedarse con mi dieta, por ejemplo, vos querés Yori, te anotás, Jonathan Viale, ¿Nos anotamos? Sí, todo el mundo. Todo el que quiera participar, de que el número en el que sale se hace un sorteo de transparencia. ¿En serio me decís? ¿Por qué no se le das a Claudio que en 2-3 años la multiplica por 7? Claro. Y como ven últimamente... No le pones el pico, algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que el otro problema es que si yo la donara, estaría yendo en contra de porque
estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Ah, ok. Y además sería como muy direccionado a donde está haciendo. Entonces eso sería cuestionable. Lo dejas al azar. Obviamente. Los libertarios. Claro, todo en manos del mercado. Mano del azar. Mano del azar. Primer proyecto de ley, ¿cuál va a ser? ¿Lo primero que haces? Lo primero que a mí me gusta. No, primero es lo que no voy a hacer, ¿no? Que es no aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal. O sea, le votás en contra este presupuesto. Sí, definitivamente, porque el déficit fiscal es inmoral. Porque, por ejemplo, si yo tengo déficit fiscal, lo tengo que financiar, con algo se financia. Ahora, si lo financio con deuda, eso quiere decir que lo voy a cargar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre generaciones que quizás ni siquiera nacieron o que no votan, lo cual es inmoral. Si lo financio con emisión monetaria, genero inflación, golpeo a los más vulnerables, por lo tanto también es no solo inmoral, sino que además represivo, es absolutamente salvaje. Si subo los impuestos lo que estoy expropiando, por lo tanto, ningún presupuesto que tenga déficit fiscal lo voy a avalar. Tampoco voy a avalar que quieran poner las cuentas en orden subiendo impuestos, porque, no sé, si fueron bastante claros, pero no, acá el gasto no se toca, lo que gastamos nosotros no. O sea, entonces, eso quiere decir, cuidado con los bolsillos porque se van a reventar. Político no, ajustaron en educación. Dale. Eso es, bueno, pero eso es un clásico. Cada vez que el de ellos no. La de ellos no se toca. Nunca. Y justamente yo no voy a avalar ningún presupuesto que el ajuste caiga sobre la gente. ¿Ves? El ajuste tiene que caer sobre la política. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que puede ser que pierdan la votación porque esas son las reglas del juego. Va a ser seguramente el presupuesto, sí. Bueno, pero también está la posibilidad de que yo les cuente a la sociedad cómo los políticos ¿quiénes son los verdaderamente inmorales? Tengo una pregunta ahí en relación a eso. ¿Cómo te imaginas ese equilibrio fiscal? Porque este año va a terminar con 5 puntos de déficit total, son 20.000 millones de dólares. Saque son 4,5, nación, 5 provincias. Está bien. El municipio y Banco Central, 8 ese. Más todavía. Es un número propio de crisis. ¿Te imaginas algo, digamos, que lo arreglen? Para eso los votaron, para eso son el Poder Ejecutivo. Yo tengo 17 libros explicando cómo se ajusta. A mí no me votaron para ser presidente. Digo, por más que digamos... Ya vamos a llegar a eso. Cuando... Parece que le resulta divertido al señor Viale el tema. Vi un seguidor tuyo que tenía un cartelito, ponelo, una señorita, que decía Milei presidente. Sí. ¿Qué? Como si Milei es diputado, pero era de tu búnker. Sí. ¿Sabés lo que te estoy hablando? Sí, ella es Lupa la Vecino, es una de las chicas influencers. A nosotros. Milei presidente. Sí, digamos, es una... Además muy conocida por su defensa pro vida, o sea, el pañuelo celeste. Así es que sí, es una... ¿Y te gusta ese paso a paso. Tiempo. Paso a paso. Sí, ahí digamos casi que le compré la frase a Merlo. Pasa por último Veo que hay un nivel de obsesión. No, pero con todos, Se lo preguntó a candidato a diputado, no, tiene que estar los 4 años. Para mí. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si vos mirás mi situación hoy, te pones 2 años atrás, sinceramente, ¿te imaginabas? No, vos venías intratable, yo te claro. De mi viejo, no pensé. Digo, bueno, entonces la concatenación de situaciones derivó en esto. O sea, hoy mi objetivo es cumplir con lo que se me encomendó. Ahora, digamos, después pasan cosas en el medio, pero me parece muy prematuro, porque además hay algo que es muchísimo más complicado, y es que la situación macroeconómica es un desastre. Argentina está con unos niveles de desequilibrio en el plano monetario que son mucho peores que los que tenía previo al Rodrigazo, pero con 10 veces más de pobre. Y el gobierno no hace nada para mejorar esto, sino que hace todo lo contrario para empeorarlo. Es decir, el problema, a ver, aparece un problema, cierto, el gobierno en algún sentido lo ve, mientras que no trata de mentir los datos, pero ¿cuál es el punto? No, bueno, digo, negar la derrota. Digo, ese número, 5 millones. 5 millones de votos. Claro. Con respecto al 2019. Por eso. Entonces, en una población que además crece,
Claro. O sea, con lo cual, si lo corrigen... Sí, perdieron más. Perdieron más todavía. Más, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Vamos a ver cómo me pongo. Pero el gobierno ve el problema y lo que quiere hacer como solución lo agranda. Entonces, la solución es más explosiva todavía. Es decir, cada vez estamos más lejos de arreglar el problema. Si vos cada vez que tenés un problema en el mercado de cambios, vos lo querés arreglar aumentando el gasto público, financiado con emisión monetaria, o sea, y te van y te presionan sobre el mercado de cambio y corrigen eso con controles cambiarios, con lo cual aumentan el exceso de demanda en ese mercado y exceso... Mis ojitos están rojos. Las 4:30. Quiero ver dónde se queda mucho. Acá en mi cara es. El pato tenía pagándome ese rato, entonces yo debí haber hecho el dropshipping en su base. No sé, estoy bien lento. Love Retail. Acá están todas las partidas que jugamos. ¿Qué? ¿Solamente hasta el 14 nada más? Derrota. No me deje ganar. Terran es muy posicional y él posiciona primero. A ver. Claro, porque yo me fui de economía y se fue a armas. Y en ningún momento lo rompí realmente. Cuatro, 5, 5. Está bien. Vicios mucho. Cuando primero no debería tener. Vamos a jugar 7-7. Esa es la primera bola acá. Acá no sale. Acá no sale. Acá debería salir. La primera parte. Estamos quedando en la posición. Búnker para poner el búnker. Él no hace búnker, él hace directamente coma. Estamos jugando en coma. Yo le estoy ganando en obrero. Acá regalé que el búnker en el camino, sale con 3-4 líneas el búnker. Esa búnker hubiese entrado. Veis, armo y el toque. Regale mi punto.
sé por qué saca el... Creo que me adelanto mucho. Y ahí perdí posicionamiento. ¿Estará viendo? Creo. No sé si. Twitch. ¿Cómo es la tele de correr esto? Me duele la vista. ¿Qué? Me duele. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 de arranco. 4 por lo tengo. ¿Qué tengo más? Es que no he jugado mal. Voy a conectarle. Si yo sabía que tenía solo eso, lo rompí y me bonía. Vienes aquí, listo. Yo tengo la tercera porque yo llego a los 80 veces. No creo. Pero la producción sí me falta bastante. Mejor así creo que estaba bien. 1, 0, 0, 0, ¿ves? Transfer. Yo tengo 39, él tiene 26. One Punch Man. Solamente que la acumula, yo no. 29, 94, ¿qué? No sé, que tenía 239 de población. Eso está mal. Está bloqueado, ni siquiera está moviendo. Acá comienza a hacer esto. Entonces este buscado no puedo guiarme de esto. Ah, sí, puedo lograr la partida. Está bugueado. Un toque.
Tecito con azúcar. Para no el COVID. A ver, un toque. Voy a traerme más tecito. Ahora mismo vuelvo.
Y back.
to go, sir. Reporting for duty. Affirmative. Reporting for duty. Affirmative. SCV good to go, sir. I read you. Yes, sir? Give me something to shoot. Reporting for duty. Give me something to shoot. Bring it on! Additional supply depots required. Reporting for duty. I can't build that. Right away, sir. SCV good to go, sir. Order. Reporting for duty.
Yes, sir. Orders received. I read you. Reporting for duty. Job's finished. Identify target. Job's finished. I read you. Orders, Captain. I can't build there. I dig. Job's finished. Yeah, I'm going. Job's finished. Insufficient vessel. Perdiendo. Your forces are under attack. I read you.
si es que alguien quiere. Hay gente que va a poner bebés. No que se divierta mucho. Más lento, el programa calificador, ya, fíjese, calificador 1. ¿Qué? ¿Si ya no salió? Bueno, lo veo dentro de eso. Supongo. Total de 10. Sarcosis. Artosis here. 7 downward slopes, 7 bloody hopes.